Muy bien, hermanos. ¿Se acuerdan la última clase que tuvimos? ¿De qué religión estábamos hablando? De los mormones, Vamos a dar un pequeño resumen de la manera general en cómo piensan para podernos meter en sintonía, ¿les parece? Muy bien. Recuerden que los mormones se les conoce así, sin embargo, ellos están establecidos como la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Son una rama del cristianismo. Ellos se autodenominan como cristianos. Son esos que todas las iglesias son iguales. Sí los ubican, ¿verdad? Que van evangelizando y tienen un gafet. Ellos son los mormones. Entonces, hablamos que su fundador es Joseph Smith o José Smith en 1830 en Nueva York. Les compartíamos la clase pasada que este hombre recibió una revelación especial de Moroni, un profeta que se hizo ángel, y le daba unas planchas de oro, las cuales tenían una revelación específica acerca de cómo Jesucristo, después de haber resucitado, se presentó a los nativos americanos. Esto pasó en Estados Unidos, en Nueva York, como yo les decía, ¿verdad? Como en las películas, que todo pasa en Nueva York. Así pasó con esto. Vamos a ver unas generalidades. La clase pasada les hablaba un poquito acerca de su historia, cosas muy generales de cómo ellos creían, pero ahora nos vamos a meter un poquito más a su doctrina y qué es lo que ellos dicen, y lo vamos a comparar con lo que dice la Escritura. Recuerden que la intención de estas clases es que nosotros podamos dar defensa de nuestra fe y podamos, con argumentos bíblicos, poder hacer que otras personas crean y vengan al Evangelio, no debatir, sino seguir profesando la correcta interpretación de las palabras de Jesús. Muy bien. Recuerden que estos mormones reciben sus enseñanzas de un libro muy específico que se conoce como el libro del Mormón. Este libro, yo tuve la oportunidad de hojearlo a lo largo de las semanas. Por ahí se me presentaron unos. Yo pedí el libro por internet y me llegaron, pero con unos discípulos. Tuve la oportunidad de platicar con ellos acerca de cómo ellos pensaban. Unos jóvenes, y me dieron el libro del Mormón, y yo lo estuve hojeando, descubrí muchas cosas que están en contra de la Escritura. La verdad es que es como una fábula lo que ellos tienen, son leyendas, son cosas que muchas veces son sin sentido. Yo le decía a mi esposa le gusta comprar muchos libros para los niños, de cuentos, de fábulas, y le digo, no, tienen más imaginación que los cuentos de los niños. Porque hablan muchas cosas muy, muy fuera de sentido, la verdad, fuera del sentido común. Les recuerdo que estos mormones, esta revelación del libro del Mormón, Joseph Smith lo argumentaba como el segundo gran despertar de la iglesia. Recuerden que él recibe una revelación especial de cómo la iglesia primitiva, la que se fundó en Hechos 2, comenzó bien, sin embargo se adulteró, ya no seguían a Dios de una sana manera. Entonces ya no había iglesia, sino hasta la que él funda en 1830. Entonces estamos hablando de 1800 años aproximadamente, sin que hubiera iglesia, una iglesia real o una iglesia bíblica, hasta que él la refunda. Y entonces comienza la iglesia otra vez. Su misión es que él iba a establecer la iglesia verdadera, lo que dicen todas las religiones. La iglesia verdadera fue fundada a través de él, y se es conocido como el segundo gran despertar. Él lo proclamó así. Este libro del Mormón, como les decía la clase pasada, no sé si recuerden, se compone de tres libros con diferentes autores, pero es el libro del Mormón, otro libro que lo compone,
como Doctrina y Convenios, y La Perla de Gran Precio. Es lo que comprende todas sus enseñanzas. Vimos cómo ellos, de manera muy específica, esto es bien importante porque ellos no solamente tienen el libro del Mormón como parte de su revelación o enseñanza, sino es que ellos siguen recibiendo revelaciones hasta el día de hoy. La clase pasada, no sé si se acuerdan, yo les hablé sobre una estructura. Tienen un presidente, 12 apóstoles que le siguen, y después son pues ya las iglesias, que son los pastores, o estacas se les llama. Pero estos 12 apóstoles siguen recibiendo revelaciones, son profetas, videntes. Déjenles digo el nombre exacto. Ellos se proclaman como, permítame un momento, profetas, videntes y reveladores. Es decir, que ellos hasta el día de hoy siguen añadiendo enseñanzas que se van dando en sus congregaciones, sin importar que se contrapongan con la Escritura, ni tampoco con los escritos que ellos ya tienen, como el libro del Mormón, su doctrina en general, o la Perla de Gran Precio. Porque, bueno, ellos lo argumentan de esa manera. Y lo que ellos han dictaminado, una de las doctrinas fundamentales en la que dista mucho de las doctrinas principales es la Trinidad. Ustedes saben que para nosotros los cristianos, una de las doctrinas fundamentales es la Trinidad. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, pero para ellos es diferente. Para ellos no existe esto. Ellos la rechazan porque dicen que Dios es el Padre, también está Jesucristo por otro lado y el Espíritu Santo, pero el único Dios es el Padre. Los demás son personas diferentes, con propósitos diferentes, que le ayudan a Dios, pero no son parte de Dios, o sea, no son divinos. Y esto es bien importante porque es una doctrina fundamental. La Trinidad es una doctrina fundamental. En cuanto a lo que ellos creen acerca de Jesucristo, eso también es bien importante. Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero de manera literal. Y ellos abren toda posibilidad, de hecho así lo enseñan, a que Jesucristo es uno de los hijos de Dios. De hecho, yo cuando lo leía como que no solamente decía esto es una locura, sino como que me daba cierta molestia. Porque dicen que Jesucristo es hermano de Lucifer. Es hermano de Lucifer y así como de tantos otros ángeles. Es lo que ellos enseñan. Jesucristo también llegó a ser similar a Dios por cuanto fue muy obediente. A diferencia de Lucifer, él sí pudo llegar a experimentar cierta divinidad porque él fue muy obediente durante su peregrinar en esta tierra, o sobre su misión en esta tierra. Y en ese sentido, pues están totalmente desviados, ¿verdad? Así que para ellos Jesús es un ser supremo, pero el cual, esto es bien importante, ellos en su doctrina, en lo que enseñan es que todas las personas somos hijos espirituales de Dios. Somos hijos espirituales de Dios, los cuales podemos llegar a ser como Dios. Somos pequeños dioses que por nuestra obediencia, por nuestras acciones podemos llegar a ser igual a Dios. De hecho, fíjate bien, en palabras del mismo Joseph Smith, dice así, esto está escrito en el libro del Mormón, dice: lo que Dios es, el hombre también tiene la oportunidad de llegar a ser. Ellos se proclaman dioses por cuanto a su obediencia, a sus obras en esta tierra, pueden llegar a ser dioses iguales que el Padre. Y eso es dentro a sus doctrinas, sus enseñanzas generales. En su plan de salvación, en la manera en la que ellos comparten el Evangelio, nos dicen que
que durante este tiempo tenemos la oportunidad de conocer a Dios, podemos llegar a experimentar a Dios, con el propósito también de que en los cielos hay grados, depende de tu obediencia y tus obras, puedes llegar a ser un Dios, puedes tener una posición muy relevante en los cielos y vas a recibir gloria junto con Jesucristo tras tu muerte. Y ellos hablan de en la salvación hay 3 lugares. De hecho, yo cuando platicaba con estos jóvenes que me fueron a dar el libro del Mormón, ellos me decían, es que tienes que entender la posibilidad que tienes. Tú y tu familia pueden estar en el reino eterno. Y junto con tu esposa y tus hijos pueden ser una de las familias eternas. Entonces, obviamente hay cosas que a mí me llaman la atención. Y ya investigando, ellos creen que si tú eres fiel, tú puedes santificar a tu familia y junto con ella, por ejemplo, yo, mi esposa Laura, y junto con mis hijos, puedo llegar al cielo y disfrutar de la eternidad, pero con mi familia junta. Ahí entra un poco difícil porque los que no tienen familia o se han casado 2 veces o diferentes, se meten en un rollo que la Escritura es muy tajante en cuanto a esto, de tal manera que algunos preguntaban, no sé si recuerden, oye, pero si me caso, ¿cómo será ya en el cielo? Bueno, es que en el cielo no se darán a casamiento ni habrá matrimonios, pero ellos se meten en un rollo y te hablan de que tú vas a estar con tu familia tal cual estás aquí para disfrutar en la eternidad. De hecho, hablan inclusive se hablan de tres grados de gloria. Hablan de el reino celestial, el reino terrestre y el reino telestial. Eso nunca lo había escuchado, pero es bueno que lo sepamos. Porque el reino celestial es cuando el hombre llega a ser igual a Dios. Un hombre que ha recibido el Evangelio y el libro del Mormón como la verdad, llega a los cielos y puede ser igual a Dios por medio de su obediencia. El reino terrenal, que es otro grado de recompensa en los cielos, es la posición especial que Dios te va a dar si más o menos obedeciste, si a lo mejor no obedeciste tanto, no fuiste tan firme, Dios te va a recompensar, pero aquí en la tierra, en su reino eterno, vas a tener una familia, te la vas a llevar bien. Y la otra parte es el reino celestial. Esto es bien importante porque es lo equivalente, cuando yo lo estaba estudiando, es lo equivalente al purgatorio en la religión tradicional, porque habla de un estado donde tú vas a estar, pero vas a pagar un tiempo lo que hiciste, lo malo que hiciste y cómo no obedeciste el evangelio y la doctrina de los mormones por un tiempo nada más. Y después Dios te va a establecer en su reino ya una vez que hayas pagado. Les digo, es lo equivalente al purgatorio en la religión tradicional. En cuanto a sus prácticas, mis hermanos, ellos se reúnen, igual los domingos, tienen reuniones similares a los de nosotros. En cuanto a sus creencias más generales, tal vez secundarias, a lo mejor te vas a encontrar que ellos pues condenan el uso del tabaco, del alcohol, igual que nosotros. No lo condenamos, pero no lo creemos bueno. Sin embargo, no sé si te ha tocado escuchar que ellos no toman té y condenan el café. Es una creencia que ellos tienen, que son bebidas malas, que tuercen el alma, pero ellos no permiten el té ni el café. Así es que condenan a todos los otros cristianos. Ellos son, fíjate que yo viendo cómo ellos se movían y platicando con estos jóvenes, ellos son, en cuanto a su práctica de fe, son muy disciplinados. Eso me dejó pensando, meditando un poco, porque en cuanto a las prácticas, ellos son muy disciplinados porque ellos llegan a cierta edad o a cierto nivel donde ellos tienen que dedicar de 12 a 24 meses de su vida, es decir, de 1 a 2 años de su vida para predicar el evangelio. Es por eso que los ves hombres, jóvenes, en las calles, porque tienen que cumplir con 2 años o 1 año o 2 años de servicio
como parte de las obras para salvación. Ellos son muy disciplinados con sus diezmos, son muy disciplinados con sus prácticas, es decir, lo del café, lo de reunirse. Ellos no faltan a la iglesia, no faltan a sus estudios bíblicos, a menos que sea algo por causa de fuerza mayor, pero realmente no lo hacen. O sea, están entregados a su religión plenamente. Para ellos es primordial. Y ellos yendo cumpliendo con estas ordenanzas, van ganando ciertos grados. De hecho, cuando yo conocí a estos muchachos, ellos en su gafet tenían un grado en su iglesia, ellos se llamaban elders, que era un grado medio, pero conforme van avanzando en grados. Son sumamente moralistas, es decir, ellos buscan la plenitud de la familia. Generalmente, aunque siempre hay hipócritas en todos lados, pero ellos buscan ser buenas personas en lo social y en la familia. Son excelentes ciudadanos, excelentes familias, con fundamentos equivocados bíblicos, sin embargo ellos lo buscan así. Hay una práctica que ellos hacen durante su caminar por su iglesia, que ellos tienen bautismos por los muertos. Esa es una enseñanza fundamental de ellos. Esto quiere decir, de manera general, para no meterme a tantas explicaciones, que por ejemplo, ellos buscan, si tú te conviertes a ellos buscan tu árbol genealógico. No sé cómo lo hagan, pero lo buscan, es decir, quiénes fueron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, y buscan a todos ellos. Entonces hacen servicios especiales, los bautismos por los muertos, que tú te puedes bautizar por ellos en representación para sacarlos de la perdición y llevarlos al reino eterno. Les digo que de repente son doctrinas muy torcidas, pero es lo que ellos enseñan. O sea, tú puedes bautizarte para que otro se salve, para que un muerto se salve. Lo mismo que hace la iglesia tradicional con las misas, ¿verdad? Los que fueron practicantes pues saben que se pueden ofrecer misas con el sentido de salvar las almas perdidas. Así tú lo puedes hacer. Entonces tú vas ganando así favores de Dios, porque pues tú te estás poniendo por otro que ya se murió. Entonces tú vas ganando favores y vas ganando grados conforme tú vayas haciendo estas prácticas. Estas y entre muchas otras prácticas, yo les digo esas porque son las más que suenan, junto con la poligamia. Yo les hablé en la clase pasada acerca de la poligamia, que ellos se casan con muchas mujeres. Este tema de la poligamia duró nada más 50 años. Cuando se funda la iglesia en 1830, se practica la poligamia. Era un distintivo tener muchas esposas, pero solo les duró 40 años, porque conforme la presión social, que ya se veía mal la poligamia, ellos las tuvieron que prohibir. Sin embargo, hay un sector de los mormones que son extremistas, que la siguen practicando. Estos mormones, es una línea de ellos, generalmente se alejan un poco de la sociedad para así poder vivir en poligamia. Es decir, viven bajo sus propias reglas, porque si vivieran en medio de nosotros, pues serían juzgados por la ley. Pero hay muchos todavía mormones que practican la poligamia. Estos, mis hermanos mormones, avanzan muy rápido porque ofrecen un alivio momentáneo al quiebre de las familias. Si tú sales a compartir el evangelio, ya lo has hecho, te vas a dar cuenta que las personas tienen muchos problemas, ¿verdad? Nosotros mismos, antes de conocer el evangelio, pues con familias deshechas, ni qué pensar, muchos problemas. Entonces lo que ellos ofrecen son alivios temporales, una buena moral, una reestructuración del matrimonio, alivios que son reales.
Yo les comentaba la vez pasada, les hacía una pregunta, ¿y qué de diferencia hay entonces con nosotros? Porque nosotros vamos y también cuando nos hablan de sus problemas, pues creemos en una restauración familiar, una restauración personal. Pero nosotros hablamos de una eternidad. No es que nos diferencie de ellos en este punto, sino que nosotros apuntamos a la eternidad, el cielo, el infierno, la manera en la que vamos a estar con Dios y presentarles a Dios a través de la Escritura para que ellos tengan una seguridad, no en una religión, sino una seguridad en Dios. Miren, mis hermanos, su mensaje es muy sutil, porque habla sobre una restauración, un alivio sobre las personas que están padeciendo. Y muchos caen en el engaño porque no entienden que la revelación de Dios está cerrada. Si tienen por ahí su Biblia, por favor, abran el Apocalipsis 22, 18 y 19. Fíjate lo que dice: yo declaro solemnemente, déjate lo pongo en es Apocalipsis 28, perdón, Apocalipsis 22, 18 y 19. Fíjense lo que dice, síganme ahí por favor. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es una declaración bíblica de parte de Dios que no puedes quitar ni añadir. Es algo que ellos su enseñanza se contrapone a este escrito, porque ellos, como les dije, siguen teniendo revelaciones. Y una de las partes más importantes es que cuando yo termino de platicar con estos jóvenes, después de que me lanzan toda su doctrina, su manera de pensar, ellos me dijeron, me pareció muy peculiar, un gancho. Dice: mira, tú puedes sentir a Dios en tu corazón. Y el libro del Mormón te reta algo. Y nosotros queremos ofrecértelo, me dijeron. Dijo: en el libro del Mormón tal versículo, tal cosa dice así. Se los voy a parafrasear, no me acuerdo. Pero dice que tú te pongas a solas con Dios, a solas con Dios, y que le preguntes de todo corazón si las palabras del libro del Mormón son verdaderas o falsas. Y que Dios te contestará en tu corazón si estas son verdaderas o son falsas. Es un reto que ellos lanzan. Yo lo busqué en el libro del Mormón y sí, tal cual está escrito. Te llaman a hacer un reto, que tú le preguntes a Dios y Él te responderá en tu corazón siempre y cuando tus intenciones sean sinceras. Y ese es un engaño, mis hermanos, porque yo les decía en la clase pasada que ellos basan muchas de sus enseñanzas y muchas de sus doctrinas acerca de experiencias que ellos tienen con Dios, las cuales también nosotros tenemos, lo hemos experimentado en alabanza, lo hemos experimentado como Dios enciende nuestro corazón muchas veces, ¿verdad? Pero el corazón es engañoso. Yo muchas veces he sentido que Dios me está hablando de una manera especial y no es cierto. Y eso lo sé porque a veces pues no se cumple lo que yo creo, o a veces es que el corazón es muy engañoso. Pero ellos basan su enseñanza en el corazón, en las experiencias que ellos tienen con Dios. En sus servicios mueven mucho los corazones a través de experiencias. Entonces me pareció muy, muy importante decirles esto porque es de la manera en la que ellos atrapan. Si tú te pones delante de ellos, como ellos dicen, ¿verdad? La invitación, tú enciérrate en tu cuarto y pregúntale a Dios si el libro del Mormón es verdad y Él te va a contestar. ¿Y qué tal si tu corazón te engaña y te dice que sí? Una persona que no conoce las Escrituras, que no conoce textos como los que acabamos de leer, es sutilmente engañada.
Por eso, mis hermanos, la invitación siempre es que ustedes sean llenos de la palabra, porque el corazón siempre los puede engañar. Una experiencia no va a cambiar lo que dice la Escritura. Por eso es importante, mis hermanos. Ellos hablan que Dios, una de las doctrinas básicas de ellos es que Dios es un ser físico, un hombre que ha sido exaltado. Sin embargo, pues la Escritura nos dice que esto no es así. Nos dice que Dios es espíritu, una sola esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres personas diferentes que obran de la misma manera. Ellos hablan de una salvación por gracia. Sin embargo, cuando ellos presentan el Evangelio, hablan mucho de las obras y de los niveles a los que tenemos que ir alcanzando. Pero la Escritura nos dice lo contrario, ¿verdad? Si ustedes abren su Biblia en Efesios 2:8, abran su Biblia en Efesios 2:8, por favor. Alguien que lo lea en voz alta, por favor, Efesios 2:8. Y alguien más, por favor, que busque Tito 3:5. Alguien valiente con voz de trompeta que lea, por favor, Efesios 2:8. Iván, se va a aventar. Así es. Alguien que me lea Tito 3:5, por favor, Lupita. Sí, es como tú gustes, Lupita. Así es. Estos pasajes nos hablan muy específico acerca de la salvación. No es por obras, sino por fe. Una de las características importantes para que ustedes puedan discernir de las falsas enseñanzas es que todas las religiones, mis hermanos, hablan de una fe, pero hablan mucho de las obras. Tengan mucho cuidado. Esa manera en la que ustedes lo pueden discernir. Cuando alguien les habla, yo cuando estaba escuchando a estos muchachos que me estaban hablando de Dios, ellos no pueden dejar de hablar de las obras. Mira, es que si tú haces, Dios te va a compensar de esta manera, y es que tú puedes ir avanzando, tú puedes llegar a la plenitud. Pero el cristiano entiende por medio de estos pasajes que la salvación no es por obras, sino es por fe, mediante la misma fe que vivimos, y todos recibimos por gracia. Pero para ellos no es así, son grados a alcanzar. También es importante que sepamos que esta religión lo que anuncia es que todos somos hijos de Dios y tenemos la capacidad, si creemos en sus enseñanzas, de ser iguales a Dios. Todos somos hijos de Dios entonces, pero si tú te acercas a su religión, puedes experimentar lo que es ser igual a Dios. Pero la Escritura nos dice diferente, ¿verdad? Nos dice que todos somos pecadores, somos creados por Dios, pero tenemos una naturaleza pecaminosa. Y la única manera de redimirnos es por medio de creer en el Evangelio. Y no llegamos a ser como dioses, sino que somos salvos por medio de Jesús. El santo es Él. Dentro de sus prácticas como mormones, ellos tienen diferentes cultos especiales que son tres específicos, se llaman investiduras, sellamientos, y el propósito de estas ceremonias es ir alcanzando grados. Esta práctica del sellamiento se presenta una familia tal cual delante de la iglesia, una habiendo alcanzado ciertas obras, y se presenta esa familia delante de Dios, las cuales se les declara que así como están, se van a presentar en el cielo delante de Dios. Es decir, se hallan un pacto con Dios para que así como están, así puedan disfrutar en la eternidad. Esa es una de las actividades que ellos tienen como
como iglesia. Tienen también bautismos por inmersión, como los que celebramos aquí. Sin embargo, el propósito de ellos sí es la salvación, y además, como yo les comentaba, de salvar a las personas que ya fallecieron. Tienen la oportunidad de ellos de salvar a otras personas. Y bien importante, ellos tienen un pacto de, ¿cómo se llama? Cuando no puedes decir algo, eso. Tienen un pacto de confidencialidad, los cuales ellos no hablan abiertamente de estas cosas. Hablan del mormón, de Joseph Smith, hablan de cómo ellos son cristianos. Pero ya cuando estás dentro es cuando te dan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos cuando van y predican el evangelio, su evangelio realmente, pues se encuentran con personas que saben Biblia. Entonces, suena bien. Tienen el 80% de cosas verdaderas porque te hablan con la escritura, pero te van metiendo poquitas mentiras, y ya dentro es cuando te enseñan todo el panorama. Recuerden, como dice la escritura, que un poco de levadura pues echa a perder todas las cosas, ¿verdad? Mis hermanos, los mormones son una secta destructiva para el cristianismo, porque pone la mirada en el hombre. Todas las características que les di tienen que ver con la exaltación del ser humano, con tu plenitud en la tierra, con tu plenitud en el cielo y los grados que tú puedes alcanzar conforme hagas obras en esta tierra. Y todo está rodeado del hombre. El fin es el hombre, pero en el Evangelio de Jesús vemos que el medio y el fin es Él. Nuestro propósito como cristianos es exaltarle a Él, es glorificarle a Él, y nosotros vivimos para Él. Nuestra única intención es exaltar su nombre, y si salimos a predicar el Evangelio es para que otras personas sean salvas, de tal manera que para nosotros es secundario que las personas vengan a nuestra iglesia. Queremos que se unan a la iglesia de Cristo, pero es secundario que vengan a nuestra iglesia, pero para ellos no. El crear adeptos para ellos les gana grados, y es muy peligrosa porque son muy sutiles en su manera de ser. Hasta hay muchas controversias en sus enseñanzas que no tiene caso que las hablemos todas. Les hablé de las más generales, que son las más peligrosas, porque hablan de doctrinas fundamentales del cristianismo. Pero una de las partes más importantes, mis hermanos, es que cada uno de nosotros tiene que estar lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios, para cuando las personas estén abiertas en su mente y en su corazón de escuchar el Evangelio, podamos hablarlo con fidelidad, lejos de una mente y un corazón religioso, para que realmente puedan venir al conocimiento de Jesús. El mundo, mis hermanos, está lleno de religiones como estas. Esta religión ha crecido mucho. ¿Y por qué las personas se están adheriendo a estas nuevas religiones? Nuevas porque 1830. No sé si te has preguntado por qué si la gente tiene la escritura, nacen nuevas religiones como la Luz del Mundo, más contemporáneas, pues, los mormones. ¿Por qué la gente se adhiere a estas religiones? No sé si te lo has preguntado. ¿Por qué si tienen la verdad? Uno les predica el Evangelio, ¿verdad que no te escuchan? Muy poca gente te escucha. ¿Pero por qué estas religiones sí? Hermanos, porque muchas veces yo les hablé acerca de su disciplina, de su sacrificio y su transformación de vida. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros como cristianos que tenemos la verdad, tenemos la escritura, entendemos el conocimiento de Dios, muchas veces nos presentamos allá afuera, pero no presentamos a un Dios que puede transformar, a un Dios que puede restaurar. La gente a final de cuentas nos conoce. Por lo menos yo donde vivo, los vecinos me conocen, en mi trabajo todos me conocen. Saben que soy cristiano, saben el testimonio que doy. Y muchas veces personas
de otras religiones o sectas, dicho mejor, presentan cambios más verdaderos que nosotros. Y eso es de pensar y de meditar, mis hermanos, porque no basta conocer todas estas cosas que les he dicho, no basta conocer la Escritura, basta vivir la Escritura. Las personas a las que tú les compartes van a creer en el Dios que tú les presentas si ven una transformación en ti, si ven un sacrificio real, si ven una plenitud en ti a pesar de los sufrimientos, porque hay sufrimientos, ¿verdad? ¿O no? Todos la pasamos muy bien. No, hay sufrimientos, diversos sufrimientos. Pero una de las cosas más importantes es cómo nosotros nos comportamos dentro de esos sufrimientos. Es lo que llama la atención de las personas. Por eso este tipo de sectas crecen y crecen y crecen. Porque ofrecen cosas que muchas veces nosotros hablamos pero no demostramos. Y no estoy hablando de algo muy específico, sin embargo es una realidad. Así es que estas son capacitaciones de evangelismo y yo les invito, mis hermanos, a que seamos fieles en nuestro comportamiento delante de Dios y delante de las personas, que presentemos un Jesucristo que transforma las vidas y que nos da seguridad, porque mira, yo cuando estaba platicando con estos muchachos, tenían una seguridad en lo que les estaba diciendo que no me dejaban hablar. Les decía, sí, pero mira, es que de verdad, había uno que me llamó mucho la atención, que se deshacía explicándome. No, mira, es que esto, y estaba verdaderamente emocionado de cómo me estaba platicando. Y yo decía, es como cuando Samuel me platica lo del cuento que su mamá le acaba de contar, pero estaba muy emocionado. Mira, me mandaron un mensaje para ver si me podían ver y entregarme el libro. Yo les dije, sí. Mira, llegaron 5 minutos antes. Llegaron presentables, muy respetuosos. Y yo veía la emoción con lo que ellos me estaban diciendo, que a mí me avergüenza eso, en el sentido de que yo soy cristiano, yo tengo la Escritura, confío en Dios plenamente y creo que tengo que esforzarme más. Entonces, eso a mí conocerlos me dejó una gran enseñanza, una exhortación para mí. Y esa emoción con la que ellos predicaban, ese compromiso, que yo creo, estoy seguro que si ya lo tienes debes de permanecer en él, y si no lo tienes, tienes que crecer más en él. Así es que, mis hermanos, pues hasta aquí esta clase de los mormones. Yo tengo un estudio completo de ellos. Si Iván así lo desea, Iván se los va a estar compartiendo para que ustedes lo tengan ahí. Habla muchísimas cosas, pero quisiera que nos quedáramos con esta reflexión y estos fundamentos que son importantes. ¿De acuerdo? No se vayan, mis hermanos, quédense sentado. Iván les quiere comentar algo. Creo que Abraham ya se va a volver mormón después de la visita de los muchachos tan efusivos. Nada más comentarles algo muy puntual de la Escritura, hermanos. Si me acompañan a Gálatas 1:6, es un pasaje también conocido y yo creo que es un pasaje muy, muy claro y muy específico que nos puede dar una luz, una claridad y sobre todo una referencia de esta situación de los mormones, ¿no? De esta religión de los mormones. No sé si ya están ahí, dice Gálatas 1:6. Está hablando el apóstol Pablo a la comunidad de creyentes en Galacia que habían sido como arrastrados nuevamente a volverse a las prácticas judías. Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es esto de los mormones? Es un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque es distinto a lo que enseña Cristo, distinto a lo que nos mostraba Abraham hace rato y en la clase pasada, que ellos sí tienen de referencia la Escritura, pero basan su fe en enseñanzas humanas, completamente humanas. La Escritura únicamente para
ellos llamarse cristianos, la tienen ahí como referencia, pero en realidad no se rigen por los principios de Cristo ni por los principios de la Escritura, sino pues fuera distinto su comportamiento. El verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. Como antes hemos dicho, y lo vuelve a enfatizar Pablo, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo creo que no puede ser más claro, ¿no? Viene Joseph Smith y dice, me habló un ángel del cielo y me dijo esto. Creo que no conocía la Escritura Joseph Smith, ni todos los que le siguieron, ni todos los que le siguen actualmente. No conocían este pasaje o lo entienden de una forma equivocada completamente. Pablo no puede ser más claro. O sea, mira, si viene un ángel del cielo y te dice, el evangelio es de esta forma, sea anatema. No es correcto, no es algo que venga de Dios. Les digo, no puede ser más claro, ¿no? Entonces, tengamos el cuidado, hermano, la precaución de conocer la Escritura, de conocer lo que nos pide el Señor de nosotros a través de su palabra, porque esta es la única base para nosotros, ¿no? No podemos tener una enseñanza distinta o tomarnos del ejemplo de alguien más para vivir. Solamente Cristo, ¿no? Y lo que Él nos enseñó. También, por ejemplo, el islamismo, donde el Corán, no sé si han escuchado hablar del Corán, también los del Islam dicen que el ángel Gabriel bajó del cielo y le dio el Corán al profeta Mahoma. Otra idea completamente errada de lo que la Escritura enseña, ¿no? De lo que el apóstol Pablo enseña. Y bien, hermanos, pues vamos a orar para ser despedidos y nos vemos pues ya en la siguiente clase. Padre amado, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú nos permites escuchar tu enseñanza y ser instruidos en tu palabra y también en las doctrinas que no son conforme a tu palabra, Señor, en los evangelios que son diferentes o en las enseñanzas que son distintas a lo que tú nos has dejado para seguir. Y no es que haya otro evangelio diferente, como decía Pablo, sino hay quien viene y perturba, quien viene y enseña cosas que no son rectas, con intenciones equivocadas, Señor. Ayúdanos a poder ser llenos de tu palabra y a través de tu palabra mostrar el camino correcto a otras personas que viven confundidas, que viven en oscuridad, que viven en tinieblas. Haznos instrumentos, Señor, útiles en tus manos, por los cuales tú alcances la vida de otras personas, Señor. Úsanos, en verdad úsanos, Señor, para que tú te reveles a los corazones, que tú te muestres a otros corazones, que tú traigas vida eterna a otros corazones, verdadera vida a otros corazones, Señor. Ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu Santo, a ser fervorosos en la predicación del Evangelio, no apáticos, ni indiferentes, ni fríos, Señor, que en verdad haya un peso en nuestro corazón por ver cómo las otras personas caminan a un abismo sin ti. Que tú nos muestres, Señor, la condición del corazón de los que nos rodean y a los que les podemos predicar, de tal forma que tu Espíritu Santo ponga en nuestro corazón una carga, una verdadera carga, Señor, una inquietud, un deseo, un anhelo por hablarles de ti y que estas personas puedan abrir sus ojos a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente espectadores de lo que tú haces, a no solamente vivir pensando que tú nos puedes usar,
a no solamente vivir nuestra vida cristiana sin hablarles de tu amor a otras personas, Señor. Quebranta la frialdad, la indiferencia de nuestro corazón, del corazón de tu iglesia, Señor. Que en verdad pueda haber un fuego que arda, Señor, por tu Espíritu Santo para traer salvación a otras personas. Úsanos, Señor. Te lo rogamos. Y te pedimos también que nos lleves con bien a casa. Guarda la vida de mis hermanos, guarda mi vida, Señor, y haz tu voluntad en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.